Buenos días, que Dios les bendiga grandemente. Es un hermoso tiempo de compartir la palabra de Dios. Estamos llegando al final del capítulo 11, importantísimo. Es un capítulo bisagra en la vida de la iglesia. Y hoy el tema se llama las prioridades de Dios. Las prioridades de Dios para la iglesia. Está en Hechos capítulo 11 del 25 al 30. La iglesia se debe a Dios. Es la esposa de Cristo. Por lo que deberá estar en constante superación. Todas sus acciones serán para irse superando, para generar cada día las acciones que le permitan ir moldeando el carácter de Cristo como imagen y como contenido. Veremos en este pasaje las prioridades que Dios ha establecido para la iglesia de forma tal que se conforme esta iglesia y se consolide todo aquello hecho a través del Espíritu Santo y por mano de sus discípulos. En el versículo 25 dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Buscar a Pablo aquí es buscar en el griego, significa amaseteo, que es esa palabra en griego que no importa, vamos a decir, pero lo que quiero contarle es que es buscar intensamente, con diligencia, hasta que lo buscado sea encontrado. Así que Bernabé no iba a volver de el lugar donde estaba Pablo, en Tarso, no iba a volver con las manos vacías. En el versículo 26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Se congregaron, enseñaron y los apodaron. Cristianos. Es la primera vez que se los llama de esta manera. En el versículo 27 y 28 dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempo de Claudio como emperador romano. Bien, también comenzaban a manifestarse en la iglesia los dones del Espíritu. En el versículo anterior decía que había enseñanza, es un don espiritual. Y ahora en este versículo está la profecía. El versículo 29 dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. La iglesia de los cristianos, ahora llamados así, ofrenda con mucha preocupación para los hermanos de Jerusalén. Comentario. Podemos distinguir algunos temas en este pasaje. Las prioridades de Dios para la iglesia. Primero, una prioridad enorme: que Pablo forme parte de este selecto grupo de hombres que estuvieron con Jesús. Y para formar parte también de un equipo pastoral con Bernabé en Antioquía. Consolidar así el trabajo evangelístico que se había realizado. Esto es una fórmula que se ha ido repitiendo. Trabajo evangelístico, que ganan almas, se ganan personas para Cristo, y hay que consolidar mediante el discipulado, la educación y todo eso. ¿Y quién mejor que Pablo? Un maestro de la palabra. ¿Quién mejor que Pablo, conocedor de las Escrituras profundamente? Un hombre que tenía todas las posibilidades también de entenderse con los griegos. En segundo lugar, la identificación del grupo con el apodo de cristianos. Es bueno decirlo, que este apodo surge como si fuera un peyorativo, algo, un nombre que
que como ofensivo, y al final, fíjese, se quedó para bendición. Y hasta hoy nos llamamos cristianos. En tercer lugar, ayudar a los hermanos frente a esta hambruna profetizada por Agabo y que fue llevada a Jerusalén por mano de Bernabé y de Saulo, que ahora se va a llamar Pablo. Otra cosa, el nombre cristianos fue en realidad un despectivo, hay que decirlo. En realidad el apodo era una especie de gentilicio, como sucede en Chile cuando nos llaman canutos. Yo soy canutito desde chico. A mí me decían, ¿no? Canuto, entre más grande, más bruto. Y nunca tuvimos problema. A mí jamás me ofendieron por decirme canuto, porque en realidad John Canut, que fue uno de los primeros predicadores y predicadores callejeros, fue un hombre que nos dio origen, por llamarse Canut, a los seguidores de Canut eran canutos. Lo que determina, en este caso de los cristianos, que a los evangélicos este término llegó a identificarlos. Como eras un cristiano, bueno, eras un fiel seguidor de Cristo. Y eso se mantiene hasta el día de hoy. Somos cristianos porque seguimos a Cristo. También decir que buscar a Pablo en Tarso fue una idea brillante. Pablo estuvo aproximadamente 9 años en su ciudad natal y seguramente para Pablo significó comenzar un nuevo tiempo. Fue una bisagra en su vida. Un recomenzar ahora con la cruz, hasta dar la vida por Cristo. ¡Qué tremendo! Pues no se olvide que hasta hace poco, hasta hace unos capítulos atrás, Saulo era un enconado perseguidor de los creyentes en Jesús. Otra cosa importante, la iglesia comienza a establecer aquí ciertos órdenes y posiciones como jerarquías dentro de la iglesia, porque hay apóstoles, hay ancianos, ahora aparecen profetas, y también hay un orden del culto, hay un orden cultual. No es una cosa así a la marcha alta, no. Se están dando órdenes. Por lo tanto, es una iglesia que va camino a una madurez incipiente y le va tomando como forma, y estos líderes se están formando. Es así. Este capítulo, más el capítulo 12, son los que permitirán una transición muy interesante del apóstol Pedro al apóstol Pablo. Esta transición merece ser reconocida. En el capítulo 12 está cuando Pedro es encarcelado, ¿no? Y a partir del capítulo 13 toma protagonismo el apóstol Pablo, que obviamente va a comenzar a delinear una iglesia misionera, una iglesia que se va a extender en el reino. Y esa situación de Pablo es nada más y nada menos que el producto de lo que Jesús le dijo a Ananías en el capítulo 9, ve por qué instrumento escogido me es este, y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Porque él va a llevar el evangelio, esta palabra bendita, ¿no es cierto?, a gobernantes, a los gentiles, al mundo. Es lo que comienza ahora con el libro de Hechos en el capítulo 13. Como conclusión, debo decir que abrazar la fe es disposición a dejar todo lo que te parece bueno, incluso porque lo que te ofrece Jesús es lo mejor. Estos son nuestros primeros pasos, pasos transformadores, pasos desafiantes, pero con la frescura y la presencia siempre omnipotente del Espíritu Santo en la persona y en la iglesia. Que Dios nos bendiga, que sea un tiempo hermoso este día y por supuesto que usted escudriñe cada día la Escritura porque en ella está la vida eterna. Buen día.